Escritos de filosofía política. Mijail Bakunin. Parte 2. Crítica de la sociedad existente. 12. La ley, natural e inventada. La libertad individual deriva de la sociedad. Surgiendo de la condición del gorila, el hombre solo llega con dificultad a una conciencia de su humanidad y a una comprensión de su libertad. Al comienzo carece de libertad y de conciencia. Llega al mundo como una bestia feroz y un esclavo, para humanizarse y emanciparse progresivamente solo en el seno de una sociedad que necesariamente precede a la aparición del pensamiento, el lenguaje y la voluntad humana. El hombre solo adquiere esas facultades mediante los esfuerzos colectivos de todos los miembros pasados y presentes de la sociedad, que por eso mismo constituye la base natural y el punto de partida de su existencia humana. De aquí se deduce que el hombre solo cumple su libertad individual, redondeando su personalidad con ayuda de otros individuos pertenecientes al mismo medio social. Solo puede conseguirlo gracias al trabajo y al poder colectivo de la sociedad, sin los cuales seguiría siendo, sin duda, el animal más estúpido y miserable de todas las bestias salvajes vivientes sobre la tierra. Según el sistema materialista, que es el único sistema material y lógico, la sociedad crea esta libertad en vez de limitarla y suprimirla. La sociedad es la raíz y el árbol, y la libertad es su fruto. Por consiguiente, el hombre ha de buscar siempre su libertad al final de la historia y no al comienzo, y podemos decir que la emancipación real y concreta de todo individuo es el objetivo grande y verdadero y la meta suprema de la historia. El origen de las ideas en general y de la idea de la ley en particular. Este no es el lugar para investigar el origen de los primeros conceptos e ideas de la sociedad primitiva. Todo cuanto podemos decir con plena certeza es que esas ideas, muchas notablemente absurdas por supuesto, no fueron concebidas espontáneamente por una inteligencia milagrosamente iluminada de individuos aislados e inspirados. Fueron el producto del trabajo mental colectivo y en muchos casos apenas perceptible de todos los individuos pertenecientes a tales sociedades. Las contribuciones de descollantes hombres de genio nunca han hecho otra cosa que proporcionar la expresión más fiel y feliz para ese gran trabajo mental colectivo, porque todos los hombres de genio, según Voltaire, tomaron todo lo bueno allí donde lo encontraron. Al comienzo esas ideas fueron solo las representaciones más simples y muchas veces inadecuadas de fenómenos naturales y sociales, así como las conclusiones aún menos válidas deducidas de tales fenómenos. Tal fue el comienzo de todos los conceptos, fantasías y pensamientos humanos. El tema de esos pensamientos no fue la creación espontánea de la mente humana, sino que se lo proporcionó al hombre en primer lugar el mundo real, tanto interno como externo. La mente del hombre, es decir, el funcionamiento puramente orgánico y por eso mismo material de su cerebro, estimulado por sensaciones internas y externas transmitidas por los nervios, solo introdujo la comparación puramente formal de esas impresiones de hecho y cosas dentro de sistemas verdaderos o falsos. Tal fue el origen de las primeras ideas. A través del lenguaje, esas ideas o primeros productos de la imaginación recibieron una expresión más o menos precisa e inevitable al transmitirse de una generación a la siguiente. Y así los productos de la imaginación individual vinieron a controlarse, diferenciarse y complementarse unos a otros, mezclándose en mayor o menor medida dentro de un único sistema y acabando por constituir la conciencia general, el pensamiento colectivo de la sociedad. Pasado por la tradición de una generación a otra y cada vez más desarrollado por siglos de trabajo mental, este pensamiento constituye la herencia intelectual y moral de la sociedad, la clase y la nación. Toda nueva generación recibe en la cuna un mundo entero de ideas, impresiones mentales y sentimientos transmitidos por los siglos pasados. Al principio este mundo no aparece ante el recién nacido en su forma ideal, como un sistema de conceptos e ideas, como una religión o como una doctrina. El niño es incapaz de captarlo y comprenderlo de esta forma. Se le impone más bien como un mundo de hechos encamados y cumplidos en las personas y las cosas que constituyen su medio desde el primer día de la vida,
un mundo que habla al niño a través de todo cuanto se oye y ve, porque las ideas del hombre no eran al principio sino el producto de hechos efectivos, tanto naturales como sociales, en el sentido de que eran su reflejo o eco en el cerebro del hombre, su reproducción ideal y más o menos verdadera mediante este órgano positivamente material del pensamiento humano. Ideas innatas, más tarde, tras establecerse solidariamente en un sistema bien ordenado en la conciencia intelectual de una sociedad dada, se convierte en agentes causales de nuevos fenómenos, fenómenos de orden social y no puramente natural. Terminan modificando y transformando, desde luego muy lentamente, las costumbres e instituciones humanas, en una palabra todo el campo de las interrelaciones humanas en la sociedad, y a través de su incorporación a objetos comunes se hicieron tangibles y perceptibles incluso para los niños. Este proceso es tan concienzudo que cada nueva generación se ve invadido por él desde la misma tierna edad. Y cuando alcanza la época de su madurez, cuando el trabajo de su propio pensamiento comienza a afirmarse acompañado por una nueva crítica, descubre dentro de sí y en la sociedad circundante todo mundo de pensamientos e ideas establecidos que sirven como punto de partida, como material en bruto y textura para su propio trabajo intelectual y moral. Esas ideas comprenden los conceptos tradicionales y cotidianos creados por la imaginación, que los metafísicos erróneamente llaman ideas innatas, engañados por el modo enteramente insensible e imperceptible en que esas nociones provenientes del exterior penetran y se imprimen en el cerebro del niño, incluso antes de que éste alcance su plena conciencia. Tales son las ideas generales o abstractas de divinidad y alma. Ideas completamente absurdas, pero inevitables y necesarias en el desarrollo histórico de la mente humana, que a través de las edades solo ha llegado lentamente a una conciencia racional y crítica de sí misma y de sus propias manifestaciones, que ha comenzado siempre en el absurdo para desembocar en la verdad, y en la esclavitud para conquistar la libertad. Tales son las ideas consagradas a lo largo de los siglos por la ignorancia y estupidez general, tanto como por los intereses de las clases privilegiadas, consagradas hasta tal punto que incluso hoy es difícil oponerse a ellas en términos llanos, sin despertar en contra a consideración secciones del pueblo y sin correr el peligro de verse llevado a la picota por la hipocresía burguesa. Junto con estas ideas puramente abstractas y siempre en estrecho conexión con ellas, la juventud encuentra en la sociedad y también dentro de sí, debido a la influencia todopoderosa ejercida sobre ella por la sociedad en su infancia, muchos otros conceptos o ideas que están bastante más determinados y próximos a la vida real del hombre y a su existencia cotidiana. Tales son los conceptos de naturaleza, hombre, justicia, deberes y derechos de individuos y clases, convenciones sociales, familia, propiedad, Estado y muchas otras ideas que regulan las relaciones del hombre para con el hombre. Autoridad y leyes naturales. ¿Qué es la autoridad? Es el poder inevitable de las leyes naturales que se manifiestan en la concatenación y la secuencia necesaria de fenómenos dentro de los mundos físicos y social. De hecho, la rebelión contra tales leyes no solo no puede permitirse, sino que es incluso imposible. Podemos ignorarlas o incluso desconocerlas del todo, pero no desobedecerlas porque constituyen la base y las condiciones mismas de nuestra existencia. Nos envuelven y penetran, gobernando todos nuestros movimientos, pensamientos y actos en tal medida que incluso cuando creemos desobedecerlas, nos limitamos en realidad a manifestar su omnipotencia. Sí, somos incondicionalmente esclavos de esas leyes, pero no hay humillación en esa esclavitud, o más bien no se trata de una esclavitud en absoluto, porque la esclavitud supone la existencia de un amo externo, de un legislador cuya posición está por encima de aquellos a quienes dirige, mientras que estas leyes no son extrínsecas en relación a nosotros, no son inmanentes, constituyen nuestra naturaleza, todo nuestro ser, física, intelectual y moralmente. Y solo a través de esas leyes vivimos, respiramos, obramos, pensamos y deseamos. Sin ellas no seríamos nada, simplemente no existiríamos.
Es una gran desdicha que un número considerable de leyes naturales, ya establecidas así por la ciencia, sigan siendo desconocidas para las masas gracias a la vigilancia de los gobiernos tutelares que, como sabemos, existen exclusivamente para el bien del pueblo. Y otra dificultad reside en que la mayor parte de las leyes naturales inmanentes al desarrollo de la sociedad humana, tan necesarias, invariables e inevitables como las leyes rectoras del mundo físico, no hayan sido reconocidas y establecidas debidamente por la propia ciencia. El conocimiento universal de las leyes naturales significa la abolición del derecho jurídico. La cuestión de la libertad se resolverá cuando estas leyes hayan sido reconocidas por la ciencia y hayan ingresado en la conciencia general a través de un amplio sistema de educación popular. Los más convencidos protagonistas del Estado deben admitir que cuando eso se produzca, no habrá necesidad de organización política, de administración ni de legislación. Estas tres instituciones, emanadas de la voluntad del soberano o del voto de un parlamento elegido por sufragio universal, incluso aunque sea acordes con el sistema de leyes naturales, cosa que nunca ha sucedido y nunca sucederá, serán siempre igualmente hostiles y funestas para la libertad de las masas, porque les impone un sistema de leyes externas y en esa misma medida despóticas. La legislación política es enemiga de la libertad del pueblo y contraria a las leyes naturales. Un cuerpo científico encargado del gobierno de la sociedad terminaría pronto entregándose a asuntos bien distintos de la ciencia, y esos asuntos, como es el caso de todos los poderes establecidos, serían los de su propia perpetuación, haciendo que la sociedad confiada a su custodia fuera cada vez más estúpida y necesaria por ello cada vez más su gobierno y dirección. Las instituciones legislativas engendran oligarquías. Y todo lo que es verdad para las academias científicas es verdad también para todas las asambleas constituyentes y legislativas, incluso para las procedentes del sufragio universal. En este último caso pueden desde luego renovar su composición, pero ello no impide la formación en unos pocos años de un cuerpo de políticos privilegiado de hecho, sino de derecho, que entregándose exclusivamente a la administración de los asuntos públicos nacionales, terminan formando una especie de aristocracia política u oligarquía, como puede verse por el ejemplo de Suiza y los Estados Unidos de América. De aquí se deduce que no es necesaria ninguna legislación externa y ninguna autoridad. En realidad, una cosa es inseparable de la otra y ambas tienen a la esclavitud de la sociedad y a la degradación de los propios legisladores. Derechos políticos y Estado democrático son términos contradictorios. Por último, los términos mismos, igualdad de derechos políticos y Estado democrático, implican una contradicción flagrante. El Estado, la raison d'être y la ley política denotan poder, autoridad, dominación. Suponen de hecho la desigualdad. Donde todos gobiernan, nadie es gobernado, y el Estado como tal no existe. Donde todos disfrutan de derechos humanos, todos los derechos políticos se disuelven automáticamente. La ley política implica privilegio, pero donde todos son igualmente privilegiados, se desvanece el privilegio y con ello la ley política se ve reducida a nada. Por consiguiente, los términos Estado democrático e igualdad de derechos políticos implican pura y simplemente la destrucción del Estado y la abolición de todos los derechos políticos. La negación de la ley jurídica. En una palabra, rechazamos toda legislación, privilegiada, autorizada, oficial y legal, y toda autoridad e influencia, aunque pueda emanar del sufragio universal, pues estamos convencidos de que solo pueden desembocar en ventajas para una minoría dominante de explotadores frente a los intereses de la gran mayoría sometida a ellos. En este sentido es como realmente somos anarquistas. Reconocemos toda autoridad natural y toda influencia fáctica sobre nosotros, pero ninguna autoridad o influencia de derecho, porque toda autoridad y toda influencia de derecho impuesta oficialmente se convierte de inmediato en falsedad y opresión, porque ello trae inevitablemente consigo el absurdo y la esclavitud. Los diversos tipos de derechos. Es necesario distinguir claramente entre el derecho histórico, político o jurídico.
y el derecho racional o simplemente humano. El primero ha regido el mundo hasta este mismo momento, haciendo de él un receptáculo para injusticias sangrientas y opresiones. El segundo derecho será el medio de nuestra emancipación. La esencia del derecho. El predominio y el triunfo forzado del poder, tal es el verdadero núcleo del asunto, y todo cuanto se denomina derecho en el lenguaje de la política no es sino la consagración del hecho realizada por la fuerza. Realización de su derecho por parte de la aristocracia y la burguesía. La aristocracia de la nobleza no necesitaba a la ciencia para probar su derecho. Su poder se apoyaba sobre dos argumentos irrefutables basados en la violencia, en la fuerza física brutal y en su consagración por voluntad divina. La aristocracia se conducía con violencia y la Iglesia otorgaba su bendición a esa violencia. Tal era la naturaleza de su derecho. Fue este vínculo íntimo entre el puño triunfante y la sanación divina lo que proporcionó a la aristocracia su gran prestigio, inspirándola un valor caballeresco que conquistaba a todos los corazones. La burguesía, que carece de todo valor o gracia, solo puede basar su derecho en un argumento, el poder muy prosaico pero muy sustancial del dinero. Es la negación cínica de cualquier virtud. Con dinero, cualquier estúpido y bruto, cualquier sabandija, puede poseer cualquier tipo de derechos. Sin dinero, todas las virtudes individuales se quedan en nada. Este es el principio básico de la burguesía en su brutal realidad. Es sensato pensar que este argumento, válido quizá en sí mismo, no es suficiente para consolidar y justificar el poder de la burguesía. La sociedad humana está constituida para que las cosas más malignas puedan establecerse en ella bajo el manto de una respetabilidad aparente. De ahí el adagio: la hipocresía es el respeto que el vicio siente por la virtud. Incluso la violencia más poderosa necesita canonizarse. La nobleza disfrazó su violencia de gracia divina. La burguesía no podía obtener ese alto patronazgo y por tanto necesitaba buscar sanciones exteriores a Dios y a la Iglesia, y las encontró entre los intelectuales diplomados. La base de la organización social pasada y presente. Todas las organizaciones políticas y civiles del pasado y el presente se apoyan sobre el hecho histórico de la violencia, sobre el derecho a heredar la propiedad, sobre los derechos familiares del padre y el esposo y sobre la canonización de todos esos fundamentos por parte de la religión, y todos ellos en conjunto constituyen la esencia del Estado. Convencidos de que la existencia del Estado, en cualquiera de sus formas, es incompatible con la libertad del proletariado y no permitirá la unión internacional fraterna de los pueblos, queremos la abolición de todos los Estados. Con el Estado debe desaparecer también todo cuanto se denomina derecho jurídico y toda la organización de la vida social de arriba a abajo por vía de legislación y gobierno. Esta organización no tuvo nunca meta alguna, salvo su establecimiento y la explotación sistemática del trabajo del pueblo en beneficio de la clase dominante. La abolición del Estado y del derecho jurídico tendrá como secuela la abolición de la propiedad personal heredable y de la familia jurídica, basada sobre esta propiedad, pues ambas instituciones excluyen la justicia humana. Abolición del derecho a la herencia. Esta cuestión de la abolición del derecho a heredar la propiedad se descompone en dos partes. La primera comprende el principio y la segunda la aplicación práctica del principio. Y la cuestión del propio principio debería considerarse desde los puntos de vista el de la conveniencia y el de la justicia. Desde el punto de vista de la emancipación del trabajo, ¿es conveniente, es necesario que quede abolido el derecho de herencia? Creemos que plantear esta cuestión es resolverla. ¿Puede significar la emancipación del trabajo algo distinto a su liberación del yugo y de la propiedad privada y el capital? Pero es imposible que ambas cosas sean excluidas de la dominación y explotación del trabajo si, divorciadas de él como están, constituyen el monopolio exclusivo de una clase que, liberada de la necesidad de trabajar para vivir, continuará existiendo y oprimiendo al trabajo por el sistema de obtener a su costa rentas de la tierra e intereses del capital.
una clase que, fortalecida por esta posición, se apoderará, como ha hecho hasta el presente, de los beneficios de la industria y el comercio, dejando a los obreros oprimidos por la competencia a que se ven llevados solo lo estrictamente imprescindible para no morir de hambre. Ninguna ley política o jurídica, por drástica que sea, será capaz de detener esta dominación y explotación, y ninguna ley puede prevalecer contra la fuerza de los hechos, ni evitar que una situación dada produzca sus resultados naturales. De lo cual se deduce claramente que mientras la propiedad y el capital estén a un lado y el trabajo al otro, constituyendo uno la clase burguesa y el otro la proletaria, el obrero será el esclavo y la burguesía el amo. Pero, ¿qué separará la propiedad y el capital del trabajo? ¿Cuál es económica y políticamente la distinción entre las clases? ¿Qué destruye la igualdad y perpetúa la desigualdad, el estatuto privilegiado de un pequeño número de personas y la esclavitud de la gran mayoría? Es el derecho a la herencia. ¿Es preciso invocar prueba alguna para demostrar que el derecho a la herencia perpetúa todos los privilegios económicos, políticos y sociales? Es evidente que las diferencias entre las clases solo se mantienen en virtud de este derecho. Las diferencias naturales entre los individuos, así como las diferencias pasajeras que son asunto de suerte o fortuna y no pervive a los individuos, se perpetúan o se petrifican, por así decirlo, como resultado del derecho a la herencia. Al convertirse en diferencias tradicionales, crean privilegios de nacimiento, dan nacimiento a clases y se convierten en una fuente permanente de explotación de millones de obreros por unos pocos miles de noble cuna. Mientras el derecho a la herencia siga vigente, no puede haber igualdad económica, social o política en el mundo. Y mientras existe la desigualdad, existirá la opresión y la explotación. Así pues, en principio y desde el punto de vista de la emancipación total del trabajo y los trabajadores, hemos de creer la abolición del derecho a la herencia. No se niega la herencia biológica. Es razonable que no pretendamos abolir la herencia fisiológica o la transmisión natural de facultades corpóreas e intelectuales, o, para ser más precisos, la transmisión de las facultades musculares y mentales de los padres a sus hijos. Esta transmisión es muy a menudo una desdicha, porque frecuentemente transmite a las generaciones actuales las enfermedades físicas y morales del pasado. Los efectos perjudiciales de esta transmisión solo pueden combatirse aplicando la ciencia a la higiene social, individual tanto como colectiva, y mediante una organización racional e igualitaria de la sociedad. Lo que queremos y debemos abolir es el derecho a la herencia, basado en la jurisprudencia y base misma de la familia jurídica y del Estado. El derecho a la herencia respecto de objetos que tienen un valor sentimental. Pero debe comprenderse que no pretendemos abolir el derecho a heredar objetos que tienen un valor sentimental. Queremos decir con ello la transmisión a hijos o a amigos de objetos con pequeño valor monetario, pertenecientes a padres o amigos conocidos, y que debido a un largo uso retienen una huella personal. La herencia real es aquella que aseguran a los herederos, totalmente o solo en parte, la posibilidad de vivir sin trabajar, apropiándose el trabajo colectivo en forma de rentas de la tierra o intereses sobre el capital. Creemos que el capital y la tierra, y en una palabra todos los implementos y materiales en bruto necesarios para el trabajo, no deben transmitirse en lo sucesivo mediante el derecho a la herencia, sino que deben convertirse para siempre en propiedad colectiva de todas las asociaciones productoras. La igualdad y, por tanto, la emancipación del trabajo y los trabajadores solo puede obtenerse a este precio. Son pocos los trabajadores incapaces de comprender que en la abolición futura del derecho a heredar está la condición suprema de la igualdad. Pero hay obreros que temen que si este derecho quedase abolido en la actualidad, antes de que una nueva organización social hubiera asegurado la situación de todos los niños, sean cuales fueren las condiciones de su nacimiento, sus propios hijos quizá podrían encontrarse en dificultades tras la muerte de sus padres. ¿Cómo?, dicen. Juntamos con trabajo duro y largas privaciones 300 o 400 francos y privarán a nuestros hijos de esos ahorros. Sí,
serán privados de ellos, pero a cambio recibirán de la sociedad, sin perjuicio de los derechos naturales del padre y la madre, mantenimiento y educación, y una crianza que vosotros seríais incapaces de proporcionarles ni siquiera con 30 o 40 mil francos, porque es evidente que tan pronto como quede abolido el derecho a la herencia, la sociedad tendrá que asumir el coste del desarrollo físico, moral e intelectual de todos los niños de ambos sexos nacidos en su seno. Se convertirá en el guardia supremo de todos esos niños. Derecho a la herencia y estímulo para el trabajo. Muchas personas mantienen que al abolir el derecho a la herencia se destruirá el estímulo mayor que impele al hombre a trabajar. Quien así lo cree, siguen considerando al trabajo como un mal necesario o, en la jerga teológica, como el resultado de la maldición de Yahweh, lanzada en su cólera contra la infeliz especie humana y dentro de la cual ha incluido por un singular capricho el conjunto de la creación. Sin entrar en una discusión teológica seria y tomando como base el simple estudio de la naturaleza humana, contestaremos a los detractores del trabajo afirmando que, en vez de ser una necesidad maligna o áspera, constituye algo vital para toda persona en plena posesión de sus facultades. Uno puede convencerse de ello sometiéndose al siguiente experimento: condenarse a sí mismo durante unos pocos días a la inacción absoluta o a un trabajo estéril, improductivo y estúpido. Al final empezará a sentir que es el ser humano más infeliz y degradado. El hombre se ve movido por su misma naturaleza a trabajar, al igual que se ve movido a comer, beber, pensar y hablar. Si el trabajo es actualmente una cosa maldita, es porque es excesivo, embrutecedor y forzado, porque no deja lugar para el ocio y priva a los hombres de la posibilidad de disfrutar la vida humanamente, porque todos, o casi todos, se ven forzados a aplicar este poder productivo a un tipo de trabajo nada adecuado a sus aptitudes naturales, y por último, porque en una sociedad basada sobre la teología y la jurisprudencia la posibilidad de vivir sin trabajar se considera un honor y un privilegio, mientras la necesidad de trabajar para vivir se considera un signo de degradación, un castigo y una vergüenza. La sociedad estará salvada cuando el trabajo mental y corporal, intelectual y físico se considere como el mayor de los honores entre los hombres, signo de su virilidad y humanidad. Pero ese día no llegará nunca mientras reine la desigualdad y mientras no haya sido abolido el derecho a la herencia. ¿Será justa esa abolición? Pero ¿cómo podría ser injusta si es realizada en interés de todos, en interés de la humanidad como conjunto? Origen del derecho a la herencia. Analicemos el derecho hereditario desde el punto de vista de la justicia humana. Se nos dice que un hombre adquiere por su trabajo 10.000, 100.000 o quizá 1.000.000 de francos. ¿Es que no tiene derecho a legar esa suma a sus hijos? Prohibiendo ese legado, ¿no violaríamos el derecho natural de los padres cometiendo un expolio injusto? Para empezar, ya hemos probado muchas veces que un trabajo aislado no puede producir casi nada por encima de lo que consume. Desafiamos a que alguien nos enseñe a un trabajador real y sin privilegio alguno capaz de ganar decenas de miles, cientos de miles o millones de francos. Esto es claramente imposible. Por ello, sin él la sociedad existente, hay individuos que ganan sumas de ese porte no es como resultado de su trabajo, sino debido a su posición privilegiada, es decir, a una injusticia legalizada jurídicamente. Y puesto que lo no derivado del propio trabajo se toma necesariamente del trabajo de otro, tenemos derecho a decir que todas esas ganancias son solo una forma de robo cometida por personas en posiciones privilegiadas sobre el trabajo colectivo y cometido con la sanción o bajo la protección del Estado. Continuemos con este análisis. La mano muerta del pasado. El ladrón protegido por la ley muere. Transmite con o sin testamento sus bienes o capital a hijos y demás parientes. Se nos dice que es la consecuencia necesaria de su libertad personal y su derecho individual. Su voluntad debe ser respetada. Pero un hombre muerto está muerto realmente.
prescindiendo de la existencia completamente moral y sentimental construida por los piadosos recuerdos de sus hijos, parientes y amigos, si merecía ese recuerdo, o por el reconocimiento público, si prestó algún servicio real al público, no existe en absoluto. Por lo mismo, no puede disfrutar de libertad, derecho ni voluntad personal. Los fantasmas no debieran regir y oprimir al mundo, que solo pertenece a los seres vivos. Para que continúe deseando y actuando tras su muerte es necesario una ficción jurídica o una mentira política, y este muerto es incapaz de actuar por sí mismo. Es preciso que algún poder, el Estado, tome sobre sí el trabajo de actuar en su nombre y por su bien. El Estado debe ejecutar la voluntad de un hombre que no puede tener voluntad alguna al haber abandonado la vida. ¿Y cuál es el poder del Estado, sino el poder del pueblo en su conjunto, pero organizado en detrimento del pueblo y en favor de las clases privilegiadas? Y, sobre todo, en la producción y la fuerza colectiva de los trabajadores. Resulta, pues, necesario que las clases trabajadoras garanticen a las clases privilegiadas el derecho a la herencia, es decir, la fuente principal de su miseria y esclavitud. ¿Pero acaso han de forjar con sus propias manos los hierros que les mantienen encadenadas? Secuencia de la abolición de los derechos hereditarios. Concluimos, es suficiente que el proletariado retire su apoyo al Estado, sancionador de su esclavitud, para que el derecho a la herencia, que es exclusivamente político y jurídico, y por tanto contrario al derecho humano, se derrumbe por sí solo. Es suficiente abolir el derecho hereditario para abolir la familia jurídica y el Estado. En este terreno, todo progreso social ha seguido el camino de sucesivas aboliciones de derechos hereditarios. El primero que se abolió fue el derecho divino de herencia, los privilegios y castigos tradicionales que durante mucho tiempo se consideraron consecuencia de bendiciones o maldiciones divinas. Luego fue abolido el derecho político a la herencia, cosa que tuvo como resultado el reconocimiento de la soberanía popular y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Y ahora hemos de abolir el derecho económico a la herencia para emancipar al trabajador, al hombre, para establecer el reinado de la justicia sobre las ruinas de todas las iniquidades políticas y teológicas. Medios para abolir el derecho a la herencia. La última cuestión a resolver son las medidas prácticas para abolir el derecho hereditario. Esta abolición puede efectuarse de dos modos, mediante reformas sucesivas o a través de una revolución social. Podría efectuarse mediante reformas en los países afortunados, muy raros si no enteramente desconocidos, donde la clase de los propietarios y capitalistas, la burguesía, imbuida de un espíritu de sabiduría que en modo alguno posee en la actualidad, y viendo la inmanencia de la revolución social, intentara llegar a un arreglo con el mundo del trabajo. En este caso, y solo en él, el camino de las reformas pacíficas se presentan como una posibilidad. Mediante una serie de modificaciones sucesivas, combinadas inteligentemente y acordadas de modo amigable entre el obrero y la burguesía, sería posible abolir por completo el derecho hereditario en 20 o 30 años y sustituir la forma actual de propiedad, así como el trabajo y la educación existentes, por una propiedad colectiva y un trabajo colectivo y por una educación o instrucción integral. No es imposible determinar el carácter preciso de tales reformas, pues tendrán que adecuarse a la situación específica de cada país, pero en todos los países la meta sigue siendo idéntica: el establecimiento de una propiedad y un trabajo colectivos, la libertad de cada uno con igualdad para todos. El método de la revolución será naturalmente el más corto y simple. Las revoluciones nunca las hacen individuos o asociaciones. Las provocan las fuerzas de las circunstancias. Es preciso que nosotros comprendamos de una vez por todas que el primer día de la revolución el derecho hereditario será simplemente abolido, y junto a él serán abolidos también el Estado y el derecho jurídico, para que sobre las ruinas de todas esas iniquidades, saltando sobre todas las fronteras políticas y nacionales, pueda surgir un nuevo mundo internacional, el mundo del trabajo, la ciencia, la libertad y la igualdad. Mundo organizado de abajo a arriba por la libre asociación de todas las agrupaciones de productores.
Derecho humano o racional. Tendiendo a la emancipación efectiva y final del pueblo, mantenemos el siguiente programa: abolición del derecho a heredar la propiedad, igualación de los derechos políticos y socioeconómicos de las mujeres con los de los hombres. Por consiguiente, queremos la abolición del derecho familiar y del matrimonio, tanto eclesiástico como civil, que están vinculados inseparablemente al derecho hereditario. La verdad económica básica se apoya sobre dos premisas fundamentales. La tierra solo pertenece a quienes la cultivan con sus propias manos, a las comunas agrícolas. El capital y todos los instrumentos de producción pertenecen a los obreros, a las asociaciones de obreros. La organización política futura debe ser una federación libre de trabajadores, una federación de asociaciones de obreros agrícolas e industriales. Por consiguiente, en nombre de la emancipación política, queremos en primer lugar la abolición del Estado y la extirpación del principio estatal, junto con todas las instituciones eclesiásticas, políticas, militares, burocráticas, jurídicas, académicas, financieras y económicas. Derecho nacional. Queremos plena libertad para todas las naciones, con el derecho a una plena autodeterminación para cada pueblo de acuerdo con sus propios instintos, necesidades y voluntad. Todo pueblo, como toda persona, solo puede ser lo que es, e indudablemente tiene el derecho a ser el mismo. Esto resume el llamado derecho nacional. Pero si un pueblo o una persona existe de cierta manera y no puede existir de ninguna otra, no se sigue de ello que tenga el derecho, ni que le sea beneficioso, elevar la nacionalidad o la individualidad a principios específicos, o que merezca la pena hacer mucho ruido en torno a esos supuestos principios.